Una revolución silenciosa se infiltró en las más altas esferas del poder, la seguridad nacional y las agencias de inteligencia. Sí, te vamos a contar una de ellas. Hoy en Contracorriente te contamos una historia que afecta más de lo que imaginas. Conversamos con J. Michael Waller, autor del libro Big Intel, donde afirma que la CIA y el FBI han pasado de ser héroes de la Guerra Fría para convertirse en villanos en los niveles más profundos del Estado. Waller revela los orígenes, tácticas y consecuencias de esta insurrección silenciosa marcada por la infiltración, la propaganda y la manipulación cultural. Allá en 1917, León Trotsky llegó a Nueva York con un objetivo revolucionario. Mientras tanto, los bolcheviques soviéticos consolidaban su poder en Rusia a través de la temida Checa, una policía secreta dispuesta a cometer cualquier crimen con tal de cumplir sus fines. Pero la ambición de estos revolucionarios no se limitaba a Rusia, así es que decidieron exportar su revolución al resto del mundo. Cuando la lucha de clases no logró conquistar Occidente, ajustaron su estrategia. Entonces, en lugar de apelar solo a los obreros, buscaron transformar la cultura, la religión y las instituciones clave como la educación, los medios de comunicación y, por supuesto, los tribunales. Antonio Gramsci, desde una prisión en Italia, llamó a esto una larga marcha a través de las instituciones, un proceso gradual y generacional. El resultado, el marxismo cultural pasó de ser una teoría a una realidad que sigue impactando las instituciones, la política y la cultura. Hoy desentrañamos esta historia para entender cómo llegamos hasta aquí, de qué manera afecta tu vida hoy y qué podemos hacer para enfrentar los desafíos del futuro. Bienvenidos a Contracorriente, el programa que produce el Adam Smith Center for Economic Freedom dentro de la Florida International University. Hoy vamos a hablar de un tema francamente sorprendente. Nuestro primer invitado, el invitado principal del programa, es J. Michael Waller, quien escribió este libro que se llama Big Intel. Y claro, cuando uno piensa en los aparatos de inteligencia de Estados Unidos en particular, pero de los grandes países del mundo en general, piensa en sistemas infalibles. Pero el subtítulo, la bajada de este libro, lo que dice aquí es lo escalofriante. Cómo la CIA y el FBI pasaron de ser héroes de la Guerra Fría a convertirse en villanos del Estado profundo. ¿Qué pasó en el medio? 100 años de historia francamente asombrosa. Empecemos pues con esta conversación con J. Michael Waller. Te decía que al leer tu libro, Michael, me encontré con muchas sorpresas. Quizá la primera de ellas para mí fue descubrir cuán ingenuos, cuán naive fueron los gobiernos de Estados Unidos al enfrentarse a una guerra ideológica de carácter global y quizás subestimar un poco el escenario al que se estaban enfrentando. Es cierto que era un Estados Unidos todavía en pañales, si se quiere, respecto de los sistemas de inteligencia, porque no existían las agencias que hoy conocemos, pero eso resultó para mí francamente asombroso. It was a strange beginning of the United States becoming a world power because we had been isolated on the North American continent, away from any conflicts in Europe and Asia, and we didn't need a foreign intelligence service. We were not a global power. We didn't really have foreign threats to subvert us from within to any degree. So there was no use for having an intelligence service to spy on other countries or a counterintelligence service to defend ourselves against foreign spies.
Pero eso es asombroso. ¿Por qué no veían lo que estaba pasando? ¿Por qué no eran capaces de distinguir estas amenazas externas, estos espías extranjeros infiltrándose en la vida cotidiana? Well, it's easy to ask in hindsight because it's obvious in hindsight. But at the time, people are the same everywhere. We tend not to see the threats that are in front of us or the Ujú. threats that are coming. And we tend to ridicule and criticize those who do see them and who warn us. Y cuán peligroso ha resultado eso con el paso del tiempo. Pero, ¿cuál es el escenario de los aparatos de inteligencia estadounidenses hoy y su relación con el escenario global? We have really excellent intelligence services, especially electronic intelligence, technological intelligence. We can locate anybody on Earth practically. We can monitor what they say. We can see what they do. We can be there before they get to their own destinations if we seek to do that. So that's not the problem. The problem is the abuse of intelligence for political purposes against our own population, which is something that's happened in the past, but there was never the technology to make it so systematic the way it has become. Mm. Ahora bien, hay un tema más que a simple vista parece no estar conectado. Te oía hablar hace unos días en una conferencia que diste hace un par de semanas acerca de GEI, es decir, diversidad, equidad, inclusión. Y cómo los aparatos de inteligencia, especialmente la CIA, hablas tú, dices, han sido infiltrados con esta ideología. Pero cuando uno habla de inteligencia, de un aparato de inteligencia robusto y eficiente, como tú dices, como el de Estados Unidos, piensa en cuestiones realmente serias de manera global, en guerras, en infiltraciones serias, en prevención de matanzas, en los países árabes yendo contra su población, pero no piensa que la ideología de género, la diversidad, la inclusión, la equidad estén eh, como un hecho fundamental dentro de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿Por qué debemos prestarle atención a eso? Well, this is the thing when you're not intellectually equipped anymore to defend against or even be vigilant about foreign ideological threats. So Ujú. the whole thing of DEI, it's not it's a very nice sounding concept, but it's not benign and it's not native to our own society. It's a foreign import that was really begun as a Soviet active measures campaign, a Soviet Ujú. political warfare campaign a century ago. It was first aimed at Nazi Germany, and then it came over to the United States and to the UK and other countries when we welcomed these refugees, a lot of them being intellectuals, a lot of whom were Marxist, and we brought them in to shelter them from the Nazis. So Bueno, they eso brought this ideology with them, which is called cultural Marxism. terminaba la Primera Guerra Mundial y los bolcheviques consolidaban su poder mediante la Checa, una temida policía secreta diseñada para asegurar el control soviético a toda costa, sin importar los crímenes que tuvieran que cometer para conseguirlo. Pero su ambición no se limitaba a Rusia, querían exportar la revolución al resto del mundo. Ahora, ¿cómo un movimiento tan radical logró infiltrarse en las sociedades occidentales? La respuesta está en los cambios que se encontraban a punto de suceder. La lucha de clases, o sea, el eje del marxismo tradicional, no logró conquistar Occidente porque los obreros sí querían una casa y un coche propio, sí querían vacaciones, sí querían un poco de capitalismo en sus vidas. Entonces los revolucionarios ajustaron su estrategia concentrándose en la cultura, la religión y los conceptos de familia que prevalecían entonces. Bien, nos llevaste un siglo atrás y eso nos permitirá comprender cómo es que este escenario que vivimos hoy, que se parece bastante a una Segunda Guerra Fría, si me permites, ¿cómo es que se conformó este escenario? Vayámonos un siglo atrás. Hace un siglo, las agencias de inteligencia en Estados Unidos no existían. El FBI y la CIA estaban lejos de conformarse aún y había dos personajes que parecían disputarse el poder a lo largo del tiempo para conformar esas agencias.
y eran Donovan y Hoover, dos personajes encontrados, dos personajes antagónicos, dos personajes casi de película. Cuéntanos un poco cómo fue ese comienzo. Well, it began in the early 20th century when there was a wave of um, crackdowns in Europe where the ideological revolutions were taking place. Communists, other kinds of Marxists, anarchists, radical socialists, Democrats, all kinds of different revolutionary movements going on against the monarchies of Europe, and so many of those people came to the United States to seek refuge in the big wave of immigration, like they came to parts much of Latin America as well. But that many of them brought with them their extremist ideologies, so they didn't arrive to become citizens of their new countries. They arrived for the purpose of subverting those new hosts that they had and burrowing into their societies, burrowing into journalism and academia and entertainment and so forth to have their revolution take place in their new homes. And that's what happened in the United States. So we had a wave of political assassinations, terrorist bombings, mostly anarchist ones. The Bolshevik Revolution had not yet occurred in Russia, but there was still a lot of Marxist extremism going on in the United States. World War I was upon us then, and so we had our first foreign war to speak of. We had a war with Spain, but this was a world war now that we were involved in. And with that came the subversion of our institutions. So we had no apparatus to defend against this, except one very small office in the Justice Department, run by a 25-year-old lawyer named John Edgar Hoover. And it was his job to fight these people. Em, es correcto, pero parecía un trabajo demasiado grande para ese muchacho, ¿no crees? Oh, very much so. We didn't have any national eyes and ears. It was all state and local police. Everything was local. So he had to work with the police departments all around the country. And of course, you didn't have much. You had primitive telephones, you had telegraph, and that was really the only means of communication, and then handwritten paper files. So what Hoover was able to do through these police forces is to compile lists of foreign nationals, so they were not American citizens. That was a separate issue, to round them up and to send them back to Russia, which is what he did. He rounded up hundreds and hundreds of them. He was planning to round up thousands, but he didn't have the resources to send them back home. And that was very controversial because they didn't have due process. They didn't have, there were innocent people that were caught up in it. A lot of the bad guys got away. But that was our first immersion as a country into rounding up real subversive elements and sending them back, people who were making war on our society. But we didn't even have the laws to do this then. So Hoover was operating with a tiny budget and very few legal tools at his disposal. Acabas de decir algo súper importante respecto de que no existía el marco legal para eso, para defender a los Estados Unidos de los ataques ideológicos y de los espías, ¿no? Si ese marco legal hubiera existido en ese momento, León Trotsky no hubiera tenido cabida en el escenario político y no se hubieran desencadenado los hechos como sucedieron. Hablemos un poco de ese momento, de ese joven León Trotsky llegando a Estados Unidos, a Nueva York, instalándose y arengando a la gente y luego acabar sus días en México. Right. Imagine this. This was right before the Bolshevik Revolution. So the Tsar was still in power. Leon Trotsky, one of the Bolsheviks, was in New York. He was organizing immigrant communities to become communist and to stage a communist revolution in the United States. And at the same time, he was agitating to keep the United States out of the war in Europe because the Germans were fighting the Russians. He wanted that to take place because he wanted to see the destruction of the Imperial Russian army. If the United States intervened to help the British and the French and the Belgians, uh, that would have strengthened the Tsarist government of Russia. So he didn't want that. Imagine if we had had the laws about foreign subversion here, we could have arrested Leon Trotsky. We could have got him as a foreign agent and as an agitator to overthrow our constitution, which is a crime. And then we could have kept him in prison. Now, imagine a few months later, Trotsky and his group overthrew the revolutionary government in Russia, and Trotsky became the founder and head of the Red Army. So there might have been no Red Army,
had somebody like Hoover had the law, had the tools at his disposal to arrest this man and throw him in prison. Ahora sí, avancemos un poco, Michael, en el tiempo para comprender cómo fue conformándose este marxismo cultural del que tú hablas. Hay muchos actores que juegan, quizás acelero un poco en la conversación para lograr meter muchos temas en estos pocos minutos que tenemos, pero quizás el marxismo cultural se entiende mucho mejor, no si nos concentramos en Marx, sino si nos concentramos en un personaje que llegó después y cuyos pensamientos y escritos no fueron visibles hasta más tiempo después, que es Gramsci y sus cuadernos en la cárcel. Em, para comprender el marxismo cultural tenemos que comprender el momento en el que Gramsci fue apresado y desde la cárcel escribió estos cuadernos que vieron la luz muchos años después, incluso inconclusos. Well, Antonio Gramsci was a brilliant, brilliant communist. He supported the Bolsheviks. He supported Stalin first. He realized Stalin was building a personal dictatorship that wasn't as idealistic as the Marxist-Leninist theory. And so he, from Italy, developed a theory of his own. Bolshevism, violent revolution, would not succeed in the Western democracies or in the countries that were starting to become democratic. There was too much hope for the workers. There was too much hope for social progress that you didn't have a demoralized population. So Gramsci developed an idea to to infiltrate softly the way Karl Marx had recommended in 1843, 5 years before he wrote the Communist Manifesto. That was that you infiltrate everything that influences people, the schools, the news media, the universities, the entertainment business, the churches and the seminaries, and every place else that would influence how people think, how they view the world, how they see themselves. And he had a relentless criticism of everything around, not through communist agitators, but through infiltrators in all the trusted systems. So this is called Gramsciism, named after him. Now, Mussolini later threw Gramsci in prison, but allowed Gramsci to write what were called his prison notebooks, where he laid out this theory. That was the core of cultural Marxism from one end of it. At the same time, in parallel, friends of Gramsci in Germany, the German communists, were developing what they called critical theory, the cultural Marxism. So they did this now in tandem, but not always working with one another because Gramsci was in prison. So the Germans are the ones who came to France and the UK and the United States to settle at Columbia University to develop what we now know as DEI and critical theory. But Gramsci did it from the real operational perspective of how to infiltrate this throughout the trusted institutions. Avanzada la segunda mitad del siglo XX, la Revolución Cubana, ya sabes, Fidel Castro y el Che Guevara fusilando gente con una mano y escribiendo una historia de justicia social con la otra, se convirtió en un centro de operaciones para la izquierda radical y exportó no solo ideología, sino también tácticas. Así, amplificaron su influencia en movimientos extremistas a nivel global. El marxismo cultural dejó de ser una teoría para materializarse como una realidad tangible. En ese sentido, es preciso comprender cuán grande fue el pensamiento de Gramsci, porque realmente es lo que vemos hoy. El marxismo no está dedicado a un ataque económico concreto, sino a permear en la sociedad desde todos los puntos de vista que has dicho, ¿no? Desde el culto religioso, la educación, la cultura misma, y quizás ahí reside su éxito y su permanencia. Right. This was the real gains, because what they were able to gain through gradual infiltration of institutions was to corrupt those institutions, much like anything else that's not maintained. If you don't maintain your garden, it's going to become overgrown and destroyed. Same with your home or your automobile. And it's the same thing with your culture and your country. Ujú. And the idea was to attack anybody who resisted this as reactionary, as repressive,
as destructive, and then to make everyone view themselves as victims. So I am a worker, therefore I am a victim. I'm poor, therefore I'm a victim. I'm a young person, therefore I'm a victim. I'm a woman, therefore I'm a victim. So victim, 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 victim. Who's to blame? The authorities are to blame. Our Republican form of governments are to blame. Democracy is to blame. Wealthy people are to blame. Industry is to blame. Christian culture is to blame. Let's destroy it all. Una vez conformados los sistemas de inteligencia, empiezan las infiltraciones. Es decir, una vez que las agencias se establecen en Estados Unidos, llega el momento en el que los espías de otras naciones comienzan a infiltrarse. Y hay algunos casos icónicos. Tú en el libro nombras varios, yo voy a retomar solo dos. Uno es Barbara Lee, y el otro de los casos es Ana Belén Montes, esta doble espía cubana que llega a encumbrarse en las instituciones norteamericanas, incluso casi riéndose en la cara de las agencias de inteligencia, porque su rol, el de Ana Belén Montes, era precisamente el de medio espiar al gobierno cubano para el que en realidad servía. Háblanos de eso. These are cases of infiltrators in society, one as a spy in the middle of the intelligence services. So she was in the Western Hemisphere unit of our Defense Intelligence Agency, which was our Ujú. military intelligence. And her actual desk, as they call it, her escritorio in the Defense Intelligence Agency at that time was Central America, especially Nicaragua and El Salvador. And that's where the Cuban government and the Soviets were putting so many of their resources at that period in the 1980s to impose and spread communist revolution. So she played a vital role, and this is where my own personal story came in because I didn't know her. I didn't know anything like that, but I was working for CIA Director Bill Casey directly for him, not for the CIA itself. And so everything I was bringing up from Nicaragua and El Salvador at the time was not being shared with the intelligence community, and therefore Anabela Montes never would have had nobody would have known who I was. So that was kind of an advantage. But back to your point, so she was one of many infiltrators in the system. Barbara Lee, by contrast, was a different kind of infiltrator. She was also an ideological spy, like Ana Montes was. She supported Fidel Castro, but she was serving as a congressional staffer. But unlike the first one, Barbara Lee didn't try to hide what a communist she was. She worked for a congressman on the Armed Services Committee named Ron Dellums from Oakland, California. He was part of the Soviet international the propaganda and subversion apparatus. He participated in all their events and so forth. So, in the course of my activities, I infiltrated a Soviet front organization. We set up a fake Marxist youth group, and we managed to get into this Soviet active measures operation called the World Peace Council. And who was there but Barbara Lee and all the other mainly California communists? And they would call each other compañero or comrade. Camarada. Camarada, yeah, but they called him compas. This was the thing from it was a Sandinista thing, it's almost compas, but yes. So compañeros, camaradas. But in English, it was comrade, like camarada. And a camarada would only address another person as camarada if they knew they were also a Communist Party member. So if you were just a simpatizante or hermano or something, no, you were not camarada. So she was calling people comrade fulano during all of these different meetings, and then they would call her comrade Barbara. So that's how I knew, okay, she's a Soviet agent working for the United States Congress. She later became an elected member of the United States Congress from Oakland, California, and she ran for the U.S. Senate seat that Adam Schiff just won. She ran against him in the Democrat primary. So you have these people infiltrated throughout not just our system, but systems all around the world. Necesito preguntarte muchas cosas y se nos acaba un poco el tiempo, pero quiero concentrarme en dos o tres puntos antes de avanzar. Uno de ellos es
Entender este largo proceso de infiltración, entender este largo proceso de relación de poderes y de fuerzas en el mundo, que como te dije hace unos minutos, casi nos hace estar viviendo en una segunda guerra fría, eh, requiere de muchas cosas. Pero mm, yo lo que quiero preguntarte es, ¿quién, quién hoy provee las bases intelectuales para el análisis de la inteligencia actual? ¿Desde qué perspectiva los aparatos de inteligencia de Estados Unidos se relacionan hoy? ¿Y quién es el que, si es una persona, si es una organización, quién pone las bases sobre las que debe analizarse la información de inteligencia? Mm. There's no central point. It's more like a movement where it's taken on a life of its own. So there might be some kind of command and control system somewhere, but imagine everybody, like in any intelligence service or government agency, your analysts come from university educated people. If you can take over the universities as Gramsci had laid out, think of what you can do over a century. So let's just talk about the Western Hemisphere, for example. There is not a single Latin American studies department at any university in the United States that is not Marxist. Let's try to think of one that's not Marxist. You can't. I had been a Latin American studies major and back in the early '80s, and when I came back from working with the Resistencia Nicaragüense and with the Salvadoran army, I had no future in the career because I was not of that ideology. So that had been taken over by the 1970s, the study of Western Hemisphere, to destroy the image of anything since Cristobal Colon. Everything else was bad. So it was all, indigenous stuff, and it was all twisted in a Marxist kind of way. And everyone in Latin America is oppressed, and it's all because of the Yankees and all of this other stuff. So imagine them going into the intelligence services and becoming the analysts. They examine the intelligence that's collected, they analyze it, and then they pass that on to the presidents and to other people in the government to help them make their decisions. So this will color things over a long time, where it's no longer a Marxist propaganda; it's a CIA analytical product. How could that be Claro. a toxic thing for the United States? So then it becomes trusted and becomes normal, and it perpetuates itself. So I use Western Hemisphere as just an example, but it's this way for the way we look at much of the world. So you see now that we're blaming ourselves for the world's problems, and sure enough, the United States has you know caused or been a cause of a lot of problems around the world. But it's as if we're an inherently evil system where we don't believe in ourselves. We don't believe in our ideals anymore. We don't believe in the free market anymore. We believe in promoting socialism, and we believe in now promoting anybody but people of a European background to positions of influence and power, because all of that stuff is evil and it must be stomped out. So once you have a country that whose intelligence services designed to protect that constitutional government stop believing in that constitutional government, you're doomed. So back to your point, it's the universities as a movement now, but it's also different think tanks at different foundations. If you go to, say, the Carnegie Endowment for International Peace, where our CIA director, he headed that right before President Biden appointed him to the CIA, they still have a picture on the wall of Alger Hiss. Now, Alger Hiss was a State Department official who later left to become head of the Carnegie Endowment for International Peace, but he was a Soviet spy. And to this day, places like the Carnegie Endowment say, oh no, Alger Hiss was just a victim of McCarthyism. He was never proven guilty in court. No, he was a Soviet spy. So you still have to this day, our CIA director comes from an institution where being a Soviet spy is okay. El mundo ha cambiado, sí, pero ¿lo ha hecho en la dirección en la que debía? Una nueva era en los aparatos de inteligencia comienza y junto con ella, sin duda, un reacomodo de la política global. Una política global muy distinta de la que este hombre, siendo muy joven, conoció y con la que comenzó a relacionarse con las agencias norteamericanas. Por último, déjame llevarte hacia un dato de color un poco pintoresco.
Muy al comienzo del libro tú cuentas cómo antes de involucrarte como un miembro activo de la inteligencia de Estados Unidos, apenas hacías tus primeros pasos interesándote en el tema y suceden algunas escenas casi cinematográficas, cuando el jefe de una agencia te citaba en una iglesia, en la iglesia de San Matthews en Washington, D.C., eh, y tú eras casi un niño, un muchacho de 20. ¿Cuántos años tenías? 21, 21 años. 21 años, asomándote al mundo del espionaje y la inteligencia. Cuéntanos esa escena, pero cuéntanos además cómo te sentías. ¿Qué sentías en ese momento? Oh, it was quite a time. It was surreal, but as you're a college student, and it's weird, but it's really neat. It started out when I was in high school. I was involved in the environmental movement and the anti-nuclear movement because I love nature and I love fishing, and so I fought against building a nuclear power plant in our state, and then I realized these people are manipulating me because they're communists and they want something different. And indeed, they said, "You stupid kid, we're fighting to overthrow American capitalism." And I thought, you bastards, I'm gonna fight you for the rest of my life. So that's how I got into this. So it was a great way to get involved, to understand what it is to be duped, to understand how subversion works, how they take a really noble cause and twist it for an evil cause. So when I went into college in downtown Washington, D.C., imagine I'm 18 years old. Ronald Reagan's elected. I voted for him in the fall of 1980, the first person I ever voted for in my life. And I thought, how can I help this man roll back communism, roll back the Soviet Union, fight subversion inside our country? So I was interested in doing this. I got into student journalism, and because I was at the leadership level of two youth organizations that were supporting Reagan to roll back communism, the White House reached out. I became, just as a college student, the college student liaison for Reagan's White House. So that's how I got into this movement. I met someone from Soldier Fortune magazine, the mercenary magazine, who had come back from Afghanistan in 1983 with the Ahmad Shah Massoud's forces fighting the Soviet occupation army. And he said, "You want to come?" I said, "Yeah, that's great." So I was all excited to go. I told this lady at the White House that I was going to do this. She said, "Don't go to Afghanistan with Soldier Fortune. You speak a little bit of Spanish. Come down to Central America, tell the story." So I went down and I told the story. And unknown to me at the time, I was working for CIA Director Bill Casey, collecting intelligence about Soviet military equipment and communist networks in Central America. Este es el panorama que nos describe Waller, un panorama que, como les dije al comienzo del programa, abarca nada menos que 100 años de historia, de la historia de los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, desde que no existían y de qué manera era amenazada la seguridad nacional sin el FBI, sin la CIA operando y sin las leyes que permitieran juzgar a quienes pretendían atacar la seguridad nacional, hasta estos aparatos robustos que tenemos hoy en día. Pero se abre una nueva era. La llegada de Donald Trump al poder, sin duda, en esta segunda vez será muy distinta de la anterior. Y muy distinta también porque no solo es ahora alguien que conoce los vericuetos, los laberintos de Washington, también ha desarrollado una forma distinta de ver la inteligencia en particular, pero las relaciones geopolíticas en general. Para hablar de eso, quisiéramos dedicarle unos minutos al programa para conversar con el experto en seguridad e inteligencia, Enrique García. Estimado Enrique, gracias por tomar la conversación, como siempre. Como siempre, agradecido de ti. Es un placer, Gabriel. ¿Qué se puede inferir de cómo serán, cómo se desempeñarán los aparatos de inteligencia en el segundo mandato de Donald Trump? Las agencias más conocidas, las más famosas, las más populares gracias al cine seguramente son el FBI y CIA, pero ¿qué se puede inferir de cómo será su desempeño? Bueno, yo por los antecedentes de los nominados, tanto en el caso del Buró Federal de Investigaciones como en el caso de la CIA, pienso que son personas con una capacidad profesional demostrada, respaldado por muchas otras personas que tienen conocimiento de cómo funciona la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos.
tomando experiencias incluso de la pasada administración del presidente Trump, hay que decirlo, debo decir, por ejemplo, que supe por personas relacionadas directamente, por ejemplo, con la CIA, donde Mike Pompeo fue durante 2 años director de dicha agencia. Tuvieron una magnífica opinión sobre el trabajo de Pompeo en aquella época y fue un designado de Trump en la CIA. Ahora, por lo tanto, es esperarse que estas personas con las cuales, repito, he conocido por otros expertos en la comunidad de inteligencia norteamericana, que sí que reúnen las calificaciones y que están a la altura como otros nominados del presidente Trump. ¿Se espera un cambio de estrategia independientemente de la capacidad profesional de quienes vayan a llevar a cabo esa estrategia? ¿Se espera un cambio en el accionar de los aparatos de inteligencia respecto de el primer mandato, la primera presidencia de Donald Trump? No, ahí solo la diferencia está desde 2 ángulos, ¿no? Aparte de las funciones específicas, la intención que ha expresado el presidente Trump, no solo para la comunidad de inteligencia, sino para todas las agencias del gobierno, y como lo explicaba en estos días, el ya confirmado y en su cargo el secretario de Estado, el ex senador Marco Rubio, de eliminar burocracia, de hacer más ágiles las decisiones, de hacer más eficiente al gobierno. Esa es una parte que se ajusta no solo a la comunidad, a todos los demás departamentos o la estructura del gobierno, sino también a la comunidad de inteligencia. Desde el punto de vista del objetivo, las agencias trabajan igual que todos los departamentos del gobierno según las directrices y prioridades del presidente, que en definitiva es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Claro. del país, ¿no? O sea, que uno dirige. Entonces, según en el caso de la CIA, que trabaja en el exterior, según las prioridades del presidente, bueno, si serán las prioridades que tenga, los nominados, o sea, en este caso, las personas designadas por él cuando ocupan las posiciones dentro de esta agencia, lógicamente impregnarán también un estilo destinado a lo otro que se ha planteado, eliminar la burocracia, eliminar actividades que no les competían a esas agencias realizar. Permíteme detenerte ahí, ¿qué actividades realizaban esas agencias que no les competían? No, o sea, por ejemplo, se ha hablado mucho en estos días, Gabriel, sobre el tema de las oficinas estas que se dedicaban en los diferentes, de todos los departamentos del gobierno, a la diversidad, a ocuparse de una serie de cuestiones que no eran las funciones específicas, en definitiva, para las que fueron Lo creadas, que ¿no? le llaman la agenda woke. Exactamente. Entonces, si vemos otra cosa también, o sea, y no es que nos cuestionemos la diversidad, sino que el gobierno no está para hacer eso. Entonces, es como el otro día, es como las Fuerzas Armadas están para combatir, o sea, para defender a los Estados Unidos, eso lo decía el presidente Trump. O sea, no para estar dedicando millones de dólares a actividades que no le corresponden. La última, porque se nos fue el tiempo volando, pero ¿ves un cambio de estrategia en un mundo en guerra, con una guerra persistente entre Rusia y Ucrania con un recrudecimiento en los últimos tiempos del longevo conflicto Israel-Palestina? ¿Ves un cambio de política en ese sentido respecto de los aparatos de inteligencia? No, pues van a trabajar en el caso de la CIA, que es quien realiza la actividad de inteligencia en el mundo, se dirigirá a las prioridades del presidente, que en definitiva yo creo que los problemas son los mismos que habían hasta hace una semana. La única manera es la diferencia va a estar en la manera de enfocarlo, en la manera de priorizarlo. En el caso de las actividades del FBI, serán las mismas actividades que ha hecho siempre, pero se le dará prioridad a las cosas que hay que priorizarlas. Por ejemplo, el descalabro que había en la frontera sur de los Estados Unidos, donde no hay país en el mundo, o sea, que pudiera asimilar esa avalancha, esa invasión migratoria, que además no solo es por la migración ilegal, o sea, que estamos todos de acuerdo, todos estamos a favor de la migración legal, pero la migración ilegal no, porque bueno, ya uno está violando una ley cuando entra, y uno debe ir a donde esté invitado, no a donde no esté invitado, pero bueno, vamos, no solo es eso, la cantidad no solo de delincuentes o de criminales que dentro de esa masa de migración legal, ilegal, ha llegado al país, también está claro que los principales enemigos, los países terroristas del mundo, han introducido a través de la frontera de cientos, no se sabe qué cantidad,
Y yo recuerdo muy rápido, pongo un ejemplo de lo que pasó con Cuba cuando el Mariel, que ahora ha entrado más cubanos ahora que cuando el Mariel en el año 1981. 80. Castro vació las cárceles y manicomios para dentro de esa masa de cubanos que salieron, que la mayoría eran personas decentes y trabajadores, pero bueno, cuando tú metes dentro de esa masa de 130,000 personas, metes 5, 6 o 1000 delincuentes, enfermos mentales, estás haciéndole eso casi era una agresión, un acto de guerra a los Estados No, y no Unidos. solo eso, también significó como un tremendo efecto colateral la estigmatización de los migrantes, ¿no? Exactamente, porque estigmatizaron a toda la migración. Es el especialista y asesor en inteligencia Enrique García. Gracias. Gracias, Abril. Es impresionante descubrir cómo, como les dije al principio del programa, cuando uno habla de los aparatos de inteligencia, piensa en cosas realmente complejas. Y lo son en realidad, pero a veces se ven contaminadas con asuntos que parecerían no tener que ver con la inteligencia internacional, como equidad, igualdad, ideología de género. Es raro, ¿no? Yo me sorprendí mucho a lo largo de la lectura del libro primero y de las entrevistas después. Y ojalá que esto haya sido igual de interesante para ustedes. Dejamos el tema por hoy para internarnos en lo que está pasando puertas adentro del Adam Smith Center for Economic Freedom. El Adam Smith Center for Economic Freedom fue el orgulloso anfitrión del First America's Freedom Presidential Inaugural Ball durante el fin de semana del 17 de enero en la inauguración del mandato de Donald Trump. Fue una noche increíble donde se celebró la democracia y la libertad, con invitados distinguidos como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y muchos otros que fueron recibidos por Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center. But I do want to say a few words. First of all, to thank you for being here with us. This is our first inaugural ball in honor of the 60th U.S. presidential inauguration. It is a Monday. This is a no participate. It is a 60 and it will take place on Monday and we're very excited. I want to give a lot of thank yous. Es sin duda un momento importante al acompañar a los líderes que representan la fuerza de la democracia y la libertad en el hemisferio. Comienza una nueva era en la administración de Estados Unidos con Donald Trump como presidente, J.D. Vance como vicepresidente y desde luego una persona que por su origen familiar latino genera muchas expectativas es el secretario de Estado, Marco Rubio. El próximo 5 de febrero no te puedes perder el lanzamiento del Latin America Country Risk Index and Analysis. Se llevará a cabo en el Mark Pavilion de la Florida International University de Miami, donde expertos, líderes de toda América Latina compartirán su visión profunda y detallada sobre las tendencias políticas, económicas, sociales e internacionales que afectan de manera severa a la región. Es una oportunidad, la verdad es que única para entender los riesgos actuales en un momento clave para América Latina. Además, puedes registrarte directamente en el enlace que ves en pantalla en este preciso instante. No faltes, regístrate ahora y asegúrate de ser parte de este evento que marcará la diferencia en la forma en la que entendemos los desafíos que presenta la región, no en un futuro lejano, no dentro de un par de décadas, ahora, justo ahora. No me queda mucho más por decirles el día de hoy, salvo un par de cosas obvias como regístrate en el canal, suscríbete, dale like, dale click a la campanita y déjanos un comentario porque nos interesa mucho saber qué te pareció el episodio de hoy. Soy Gabriel Bauduco, a nombre del Adam Smith Center for Economic Freedom les doy las gracias y los espero la próxima.